Y nuestro tema, ¿verdad? Es un tema que nosotros desde que fuimos chiquitos en primaria nos empezaron a mostrar, ¿verdad? Lo que fue la proclamación de la independencia de nuestro país como tal. Entonces, este tema es muy importante, no solo porque es un hecho histórico, sino porque también tenemos que ser parte del mismo. ¿En qué sentido? Yo tengo que ser parte de la independencia, forjándome yo como profesional y generando oportunidad de la misma, ¿verdad? En el sentido de poder servirle a mi patria de forma profesional, en donde nosotros podamos erradicar todo aquello que no corresponda a este término como tal, en donde nosotros podamos erradicar, ¿verdad? Todos los males que quejan a nuestra sociedad, a nuestro país, y que nosotros tenemos que ser entes de cambio como tal. Entonces acá nos dice, la proclamación de la independencia de Centroamérica de la corona española fue el 15 de septiembre de 1821. Se enmarcó un amplio movimiento latinoamericano en la cual Francia, la Francia de la Ilustración, viene a generar lo que es la revolución industrial, dándose en este caso acontecimientos a nivel mundial que vienen a nosotros venir a fortalecer aquel aspecto de independizarse de lo que era la corona española como tal. Nosotros hemos visto entonces, por ejemplo, dice, pero también de Napoleón, ejército, dice que ejerció, perdón, una influencia determinante. Se sabe que la conciencia política de Simón Bolívar, quien citaba siempre a Montesquieu, Voltaire y Rousseau, le debía mucho a sus estadistas, en este caso en París. Nosotros sabemos claramente, ¿verdad?, que cuando si hacemos un recordatorio, comienzan, ¿verdad?, las expediciones de Cristóbal Colón y empieza él a explorar nuevas ciudades y con ello trae lo que es a los españoles para invadir al país. Se vienen a establecer todos los españoles como tal a nuestra región y entonces ellos vienen a instaurar, ¿verdad?, lo que es la colonización, es decir, a volver a retomar una nueva historia de la sociedad que en su momento los hijos de los españoles ya nacidos en territorio guatemalteco, pues se rebelan contra ellos. Y es entonces donde ellos tratan de liberarse de la corona española. Con ello entonces surge lo que es el proceso de independencia. El 15 de septiembre de 1821 se firma el Acta de Independencia. Resonó en la Nueva España la independencia, pero los guatemaltecos pacíficos y de forma tranquila, dice, esperaban que los de México llegasen a su último término. Duró meses lo que fue esta expectativa. Se movió en Oaxaca, el movimiento después pasó a Chiapas, también pasó a lo que fue la capitanía del general Gavino Gainza, que fue a finales de 1821. Y en este caso, ¿verdad? En Chiapas y lo que es Comitán, se da, como era región antes de lo que es Guatemala, se establece el plan de Iguala para poder hacer esa separación, ¿verdad? Ya el acta de independencia se empieza a redactar como tal hasta ser promulgada. Y es aquí donde nosotros empezamos una nueva historia de la sociedad. El 13 de septiembre de 1821, en el Ayuntamiento de Guatemala recibió varias cartas de las autoridades edilicias de Tuxtla, es decir, aquellos que fueron empezando a redactar el acta y empezaron a transmitir, ¿verdad? Esa información, esa invitación, si así lo quieren ver, de poder separarse totalmente de lo que era la corona en ese entonces. Aquí fue un movimiento tan grande porque si nosotros recordamos la historia general de los países centroamericanos, cada uno fue desarrollando su independencia. Cuando se promulga en un país, continúa el siguiente, ¿verdad? Y por eso es que nosotros hablamos de la independencia de los países centroamericanos. Acá nos indica, dice, lo acordado en el Acta de Independencia, que el brigadier Gavino Gainza
sigue siendo el jefe político, se manda a notificar con una copia de acta a las provincias de Centroamérica. También se convoca a elegir diputados para la Asamblea Nacional Constituyente. Otro hecho enmarcado primordial. Vean que entonces acá ya nosotros empezamos a hablar de la Asamblea Nacional Constituyente, de lo que hoy en día todavía se maneja, ¿verdad? Aquí nos muestra la copia del acta de independencia que fue promulgada. Hay varias hojas, solamente nosotros tomamos unas cuantas, ¿verdad? Para hacer referencia a la misma y de quiénes fueron los involucrados o tomados en cuenta para poderla desarrollar. El Reino de Guatemala, a pesar de la censura impuesta por las autoridades coloniales, es decir, los españoles, las obras de los filósofos franceses y del siglo de luces se difundían y se alimentaban de los deseos de la emancipación política, es decir, separarse por completo de la corona. En 1810, el Ayuntamiento de Guatemala elaboró una declaración de los derechos directamente inspirada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, establecida en 1789, así como un proyecto de constitución. Cuando nosotros estamos hablando de estos primeros pasos, van a ser aquellas primeras leyes o iniciativas de ley que se desarrollaron en Guatemala, imitando, ¿verdad? Como siempre, a otras sociedades o a otras culturas. Se recuerdan que cuando vimos, por ejemplo, a los griegos y a los romanos, vimos y observamos que las leyes y la estructura social vienen desarrollándose de esa misma pauta. A eso se refiere. Y sobre ello es que nosotros estamos hablando. Por eso es de que nosotros hablamos mucho, por ejemplo, de otros países, porque fueron de los cuales se imitó muchas situaciones sociales. Y aquí nos dice, de hecho, en la década de 1820, las noticias de la región tardaban semanas en alcanzarse al viejo continente y resultaban por lo general muy limitadas y confusas. En Francia, a decir verdad, la proclamación del 15 de septiembre de 1821 fue prácticamente ignorada por la prensa, pero la independencia absoluta de Centroamérica respecto a España y a México tras el colapso del Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide en 1823. Despertó cierto interés por los diferentes puntos de vista. Si nosotros asociamos, por ejemplo, lo que antiguamente pasaba en Guatemala y en los países centroamericanos, para el resto del mundo era algo muy irrelevante. Empezó a tornarse ya un caos, ¿verdad? Primordial hacia estos territorios, cuando en realidad empieza a surgir una independencia, porque entonces ya se empiezan a manifestar de forma económica ya a otros países. Y es ahí donde nosotros entonces ya tomamos en cuenta, o fuimos, perdón, tomados en cuenta como región, ¿verdad? O como territorio establecido, de los cuales nosotros podemos hacer mención. Hoy en día hubo muchos movimientos sociales por los cuales atravesó Guatemala, de los cuales hemos nosotros encontrado muchos aspectos positivos y negativos que han venido a fortalecer a algunos la situación política social del país y otros, ¿verdad?, que han venido a desvanecerla como tal o a derrumbar pues algunos procesos idealistas que se han tenido. Aquí dice, sin embargo, otros sectores generales, liberales y críticos con la decadente monarquía española miraban la independencia de Centroamérica con más atención y a la benevolencia. La comparaban con las gestas liberadoras de los Estados Unidos y México. Recordemos que en este caso, ¿verdad? Los Estados Unidos americanos se establecieron por lo que fueron, como su nombre lo indica, ¿verdad? Muchos estados de los cuales en su momento pues cada uno tenía que sobresalir. Y aquí sabemos, por ende, ¿verdad? Ya por una lógica social establecido que quien tiene más poder es quien va a poder sobresalir. Entonces aquí nos dice en 1826, ya pasada como tal, ¿verdad? La promulgación, dice que en París publicó una carta de político e historiador Giuseppe Peccio, en la cual él mismo declaraba acerca de José Cecilio del Valle,
que era un hombre activo, generoso, lleno de luces, un sabio, un hombre de Estado. Varios autores opinan al oscurantismo y la opresión del sistema colonial español. Aquí hay dos aspectos primordiales. Ya estamos hablando de José Cecilio del Valle, nos habla de siempre vamos a encontrar, ¿verdad? Que en algún proceso vamos a buscar aspectos negativos como para dar fundamento a que no se está dando la situación como debería. Los originarios de África, como dice el Acta de Independencia de 1821, cuando Francia seguía manteniendo un sistema esclavista en sus colonias. Vean cómo acá en Guatemala específicamente se le dio su ciudadanía a ellos. O sea, nunca se les tomó como esclavos, a pesar de que ellos venían en esa condición con los españoles de esclavos. Cuando ellos se asientan, cuando ellos se promulga como tal la independencia acá, los hombres, perdón, africanos que venían con Cristóbal Colón y con los españoles en su momento, pues ya se establecieron como ciudadanos en nuestro país. Portada del diario francés, edición del 25 de julio de 1825, pues aquí nos habla, ¿verdad? Dice, sin necesariamente ignorar las rivalidades y convulsiones que afectaban a una Centroamérica recién independizada, vuelvo a repetir, a una Centroamérica, estamos hablando ya de los países como tal, ¿verdad? Independizados. Se observan los franceses la manifestación del optimismo para el futuro de la región. Y es aquí donde entonces ya nos prestan atención, ¿verdad? Ya aquí dicen, bueno, entonces ya están independizados, ya realmente pueden ellos generar eh, algún proceso económico, alguna exportación, importación, o vernos como ya un potencial, ¿verdad? Para ellos como tal. Entonces dice que desde 1827, bajo el reino de Carlos X, Francia entabló contactos oficiales con la República Federal Centroamericana, es decir, aquella federación que se estableció de los países centroamericanos. Para las relaciones diplomáticas entre ambas partes fueron establecidas, sino hasta en 1831, 10 años después de que se había promulgado la independencia como tal. El influjo de la Revolución Francesa, es decir, esa influencia que se tuvo en el proceso de emancipación del Reino de Guatemala, debe enfocarse en relación con los acontecimientos que se suscitaban en Europa y el resto del continente americano. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 fue un factor indudable de lo que hoy en día, ¿verdad? Todo mundo vuelve a repetir en su sector social de poder independizarse. Fue decisivo este movimiento de Ilustración y Revolución Francesa en 1789. Cuando nosotros hablamos de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, sabemos entonces que fue aquel rompimiento, ¿verdad?, de los procesos monárquicos que se establecieron en otros países, al igual que el nuestro. Cuando en 1800, perdón, cuando se cumplan 199 años de la firma del Acta de Independencia, que es lo que hoy en día hablamos nosotros como el Bicentenario en Guatemala, nosotros lo que hacemos es hacer esa celebración de la emancipación de los españoles como tal, aunque socialmente nosotros pudiéramos buscar infinidades de situaciones, de aspectos político, social, económico, educativo y todo lo que tenga que estar involucrado dentro de lo social, que no existe una independencia como tal, ¿verdad? Solamente es de nombre. Pasamos de soltarnos de un yugo para pasar a otro y lamentablemente ese ha sido la historia de Guatemala. Claro está que no podemos olvidar, ¿verdad? Que han habido, les decía, representaciones o figuras importantes dentro de la sociedad que han venido a mejorar y a fortalecer al país. En su momento, cuando nosotros hacemos, ¿verdad?, la historia de esta situación, también tenemos que destacar, ¿verdad?, que en su momento Guatemala fue uno de los principales exportadores de banano, de café a nivel latinoamericano, que tuvo también en su momento, ¿verdad?, de gloria, ser económicamente mayor o superior a lo que fue el dólar.
Entonces, todo esto es importante que nosotros también lo destaquemos. Nos menciona que la Capitanía General, la República de Centroamérica, el Reino de Guatemala era una capitanía, es decir, independiente de la colonia. En 1820 ejerció su gobierno y se integra, ¿verdad?, como tal de, de lo que fue en 1821 esta promulgación. En este caso nos habla también de establecimientos que fueron identificados aquí en la República de Guatemala como tal para hacer procesos de independencia de otros países. Los sucesos previos, es decir, antes de 1821, pues son algunos aspectos de los cuales nosotros podemos hacer mención y de lo que hoy en día todavía nosotros podemos tener. Por ejemplo, uno de ellos en el proceso de independencia, ¿verdad? Se instaura lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, de la cual, o sea, tenemos todos nuestros derechos ahí habidos y por haber, y son la madre de todo lo que es el derecho penal, civil, constitucional, el procesal, porque sobre ello es que se rige toda la jurisdicción penal de justicia en nuestro país como tal. Acá también nos habla de un congreso, ¿verdad? Dice que en 29 de marzo de 1823 el general viceministro de Filosofía, consultando solamente con los jefes y oficiales de la guarnición de Guatemala, expidió un decreto razonado, convocado en el Congreso de Guatemala, arreglado el 15 de septiembre de 1821, donde anula la incorporación a México. Es decir, ya se desliga y se desglosa de todo país que tuviera nexo con el mismo. El primer Congreso Constitucional se instaura en Guatemala el 6 de febrero de 1825 y muchos de sus miembros lo habían sido de la Asamblea Nacional Constituyente. Al inicio dijimos, ¿verdad?, que hubo una confederación de esa asamblea. Entonces ya como ya cada país es independiente, ya cada uno empieza a formar su propio Congreso. La toma de Bastilla el 14 de julio de 1789, hecho emblemático de la Revolución Francesa. Las ideas provenientes de la Ilustración francesa, es decir, de aquellos que poseían el conocimiento, ¿verdad? Por eso hablamos de ilustración, es decir, donde destacaron todos aquellos personajes que estaban preparados, que eran personas letradas o ilustres, como les llamamos, que se establecieron, ¿verdad? Y fueron un motor para poder procesar este aspecto de independencia en nosotros como país. Las reformas y los progresos, el campo cultural, el esfuerzo orientado a la capital sobre el aprendizaje de artesanías y la enseñanza profesional. Aquí nosotros ya empezamos a destacar, ¿verdad? Ya no era como antes, que solamente los españoles y los hijos de españoles eran quienes tenían acceso al poder o a la educación y a otros aspectos laborales, ¿verdad? Se tenía en su momento que el que era hijo de esclavo tenía que ser esclavo, ¿verdad? Y así iba a ser la herencia definitiva. El que era en su momento, ¿verdad?, hijo de un campesino, pues tenía que seguir con esos mismos rasgos de campesino. Entonces, eso se rompió. Con la independencia surgen otras nuevas formas de vida, otros estilos sociales establecidos. Seguimos con los grupos, sí, se mantienen, ¿verdad? Pero ya hay un poquito más de libertad y de acceso al desarrollo para otros sectores. Y sobre eso es que nosotros estamos hablando. Estamos hablando de todos aquellos aspectos en su momento positivos y negativos de la separación española. A eso se refiere parte de lo que fue el proceso de independencia en nuestro país. ¿Alguna duda con respecto al tema? Hasta el momento de mi parte no, señor. No, señor. No, señor, ninguna. Muchas gracias por responder. Muy bien. Entonces les deseo una feliz tarde y un buen provecho. Pueden pasar a descansar y primero Dios nos escuchamos el día de mañana.